En este video les voy a mostrar la descripción del desafío 2 correspondiente al Maratón Behind the Code 2021. La descripción está en español y en portugués. Vamos a meternos acá a la descripción en español. Pero lo primero que hay que tomar en cuenta es que este desafío cae dentro del campo de Internet de las cosas. Vamos a mostrar por acá de qué trata todo esto. Bueno, se tiene un centro de rehabilitación con diferentes ambientes. En cada uno de los ambientes hay sensores que miden parámetros relativos al ambiente y donde cada uno de los pacientes, tienen pulseras que miden el ritmo cardíaco. Bueno, vamos a hacer un resumen de las tareas. Primero lo que había que construir era o crear una instancia en IBM Cloud, una instancia de los servicios del desafío en IBM Cloud. Pero realmente esto era opcional. Lo que sí era obligatorio era crear una API serverless capaz de generar alertas para los datos que provenían de los dispositivos de IoT. Había que recopilar los datos disponibles en esos dispositivos y con esos datos crear un modelo de Machine Learning capaz de realizar predicciones basadas en esos datos. Bueno, realmente el desafío tenía dos partes. Una parte 1 que era para generar alertas dependiendo de los valores provenientes de los sensores, y una parte 2 que consistía en construir un modelo para hacer predicción del ritmo cardíaco de un paciente que estaba en un ambiente determinado. Bueno, un ambiente del centro de salud. Bueno, vamos a explicar un poco, vamos a explicar realmente la parte 1 del problema. Bueno, se necesitaba generar alertas si las medidas provenientes de los sensores se salían de un rango preestablecido como adecuado, como el rango normal. Si alguno de los valores de esos sensores se salía de ese rango, pues entonces había que generar una alerta. Para ello se pedía crear una API serverless usando Cloud Function de la plataforma IBM Cloud. Bueno, esa API recibía los datos en formato JSON. Los datos que recibían eran más o menos como esto. Era esto realmente. Este era el formato. Había de cada ambiente, o para cada ambiente se tenía un nombre. Por ejemplo, en este caso el nombre era Bathroom Main, y los valores de las variables que se medían en ese ambiente eran valores correspondientes al dióxido de carbono, a la temperatura, a la humedad, al sonido y a la iluminación. La API tiene que analizar estos valores y determinar si están dentro del rango de funcionamiento normal o no, en cuyo caso genera también una salida, debía generar esa API una salida en formato JSON. Y esa salida era de esta manera: generar alertas cuando de verdad estaban ocurriendo condiciones o valores anormales de las variables. Por ejemplo, si la temperatura que se obtenía en un momento dado estaba fuera del rango, pues entonces se colocaba la palabra temperatura como alerta, indicando que había algún problema con la temperatura. Si el valor 70 que está aquí está fuera del rango correspondiente al rango normal de funcionamiento o adecuado para la humedad, pues se colocaba la palabra humedad, indicando que había algún problema con esa variable. Bueno, acá se describen los rangos aceptables para cada una de esas variables. Para variables de dióxido de carbono, temperatura, humedad, sonido e iluminación. Bueno,
fíjense, por ejemplo, que para el ambiente Activity Room se aceptaba como valor adecuado hasta 500 partes por millón. Para el comedor, hasta 400 partes por millón y así sucesivamente. Por ejemplo, relacionado con el sonido, los valores adecuados eran para Activity Room, el rango adecuado para el sonido estaba entre 0 y 40 decibelios. Y para el jardín, entre 10 y 35 decibelios. Bueno, estos eran los valores que nos daban para cada uno de los variables. Un caso muy importante o medio curioso acá es que para el jardín, la iluminación, el valor de la iluminación no importa. Bueno, esas son las condiciones de funcionamiento adecuado, de valores adecuados para cada una de las variables que se estaban tratando. Bien, entonces, en eso consistía la primera parte, simplemente construir una API en Cloud Function y probarla. Recibía como entrada los datos en formato JSON, los datos provenientes de un ambiente, y se debía producir un formato JSON también con la información de alertas. Podría darse el caso que no existiera ninguna alerta, que todo estuviese funcionando de manera normal. Bueno, y la segunda parte era tomar datos de un broker MQTT que se tenía a disposición. Era un broker que estaba capturando datos de los sensores de IoT en un lazo infinito y los publicaba en un topic, en un tema llamado Quantum que se tenía a disposición. Y nosotros debíamos capturar esos datos, tomar esos datos. En total había 3.200 muestras de datos diferentes. Cada muestra pues tenía un valor para dióxido de carbono, otro para temperatura, otro para humedad, otro para sonido, iluminación y ritmo cardíaco. Incluso había un identificador de muestra, ¿no?, que iba de 1 a 3.200. Bueno, estos datos estaban disponibles en un lazo infinito, ya los dije, ¿verdad? Bueno, ¿qué teníamos que hacer para capturarlos? Bueno, el primer paso para capturar los datos era pues configurar nuestra conexión, ¿no? Y para ello con el broker, y para ello contábamos con las siguientes credenciales. La credencial io.maratona.dev como host, el puerto 31.666, un username y un password. Y el protocolo MQTT que se estaba utilizando, que teníamos que utilizar, era el V3, la versión V3.1.1. Y el tema Quantum. Bueno, y los datos que se obtenían eran con este formato JSON, y de esta manera. La iluminación, un valor, humedad, un valor, dióxido de carbono, un valor, sonido, un valor, temperatura, un valor, ritmo cardíaco, un valor, y el ID de la muestra. Tenía un valor, ¿verdad? Bueno, el cliente MQTT que se usaba, bueno, podría ser cualquiera de los clientes, pero la recomendación de los organizadores del evento era Node-RED, porque, bueno, tiene el nodo MQTT-in por defecto. Bueno, ese realmente fue el que utilicé, el Node-RED. Aquí nos pedían que teníamos que ingresar el usuario y la contraseña para suscribirnos al tema, ¿no?, al tema Quantum. Bueno, ok, una vez capturados esos datos, esa secuencia, esas 3.200 muestras, teníamos que construir un modelo de regresión para predecir el ritmo cardíaco del paciente en función de las mediciones, de las medidas de los otros parámetros. Bueno, y eso es lo que hicimos, ¿no? Eso tenía que hacerse. Bueno, era muy importante lo siguiente. Fíjense, para probar nuestro modelo. Una vez construido el modelo con los valores de estas variables,
obtenidas o adquiridas desde el MQTT Broker, teníamos que probar ese modelo. ¿Y cómo lo probábamos? A través de valores que nos eran suministrados en este archivo CSV. Bueno, ese archivo tenía lo siguiente. Bueno, por supuesto tenía registros de cada ambiente con iluminación, humedad, dióxido de carbono, sonido, temperatura, y lo que teníamos que hacer nuestro modelo era, para dadas estas variables, predecir estos valores para estas variables, predecir o indicarnos qué ritmo cardíaco, cuál era el valor del ritmo cardíaco, ¿verdad? Y eso se hacía para cada uno de estos registros, es decir, para cada uno de estos registros lo pasábamos por el modelo y el modelo obtenía el ritmo cardíaco, ¿verdad? Bueno, entonces teníamos que llenar esta columna que está acá. Esta columna que está acá, a través de los resultados dados por el modelo para cada uno de estos registros, y eso es lo que se entregaba. O sea, ¿qué entregábamos a los organizadores? Este mismo archivo CSV, pero con las respuestas dadas por el modelo, respuestas de ritmo cardíaco dadas por el modelo. Y bueno, por supuesto, eso era la segunda parte. La primera parte, lo único que teníamos que entregar, era la URL de nuestra Cloud Function. Bueno, eso era todo. Bueno, esa era la descripción del problema. Ahora, en el siguiente video les voy a presentar la solución a este desafío 2, este desafío que acabamos de describir. Voy a presentar la parte 1 y la parte 2, la solución a la parte 1 y la solución a la parte 2. Mis soluciones particulares. Bueno, es todo. Los espero en el siguiente video.